Lo que nadie se atrevió a contar, el secreto que está a punto de estallar en el fútbol sudamericano y que, te juro, nos dejó sin aire. La bomba que va a reventar las redes, a dividir hinchadas y a marcar un antes y un después en la historia reciente de River y Flamengo. Si pensabas que las idas y vueltas de un mercado de pases eran lo más emocionante, agárrate, porque esto es la verdadera locura. El técnico más ganador de la historia millonaria, el Muñeco, ha hecho un pedido personal, una jugada de ajedrez que no es solo deportiva, es emocional, es política, es una bomba atómica. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de un programa de radio. Es una realidad que se acaba de filtrar de una fuente inquebrantable, una bomba que, si se confirma, va a ser el bombazo del año. Según información que llegó a nuestras manos de una fuente de absoluta confianza, el mediocampista uruguayo Nicolás de la Cruz está a un paso de regresar a River Plate, y la llave de todo esto la tiene un solo hombre, Marcelo Gallardo. Sí, escuchaste bien, boludo. El Muñeco se plantó y le pidió a la dirigencia el regreso de su jugador fetiche, el motor, el corazón del mediocampo de la era más gloriosa. Y esto, déjame decirte, es mucho más que un simple pase. Es una operación retorno, un acto de amor, una jugada maestra de la dirigencia para traer de vuelta a la pieza que el equipo más necesita. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con esa adrenalina que tanto te gusta, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple noticia. Es la trama de un thriller deportivo que tiene como protagonistas a un ídolo en crisis, a un gigante que le extraña y a un técnico que se cansó de las excusas y va por todo. Es la historia de la traición que nadie vio venir y de una oportunidad que River no puede, ni debe, dejar pasar. La situación en Flamengo, créeme, no es tan idílica como se pinta. Y el llamado del jefe, del único jefe, está a punto de cambiar el destino de dos clubes. El lamento del Mengao, el detrás de escena de una relación rota y la rebelión silenciosa del vestuario. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que ir al epicentro de la bomba. Y ese epicentro no es otro que Flamengo, el gigante brasileño donde De la Cruz llegó con el cartel de figura, de crack, de jugador determinante. El uruguayo, que se fue de River en la cima de su rendimiento, no está viviendo el paraíso que muchos imaginaban en Brasil. Y es ahí, en la interna de uno de los clubes más poderosos del continente, donde se gestó la grieta, el cortocircuito que ahora lo aleja. Lo que se filtró es que la relación entre Nico de la Cruz y la cúpula dirigencial del club carioca está en su punto más bajo. La comunicación es casi nula, las diferencias en cuanto a lo deportivo son insalvables y el jugador ya no se siente cómodo, valorado, respetado. Muchos aseguran que no se lo trata como la figura que es, sino como un jugador más, y eso a Nico le duele, le frustra. Un ídolo que, de un día para el otro, pasó a ser un soldado en una guerra ajena. Los números, si bien son buenos, no reflejan la incomodidad de un jugador que en River era el eje de todo. La raíz del problema, según las fuentes, está en una promesa incumplida. Muchos aseguran que a Nico se le prometieron una serie de cosas a nivel deportivo que no se cumplieron, y eso generó un desgaste que ya no tiene vuelta atrás. Un plan de juego que no se respeta, una falta de apoyo a sus decisiones en la cancha, y una dirigencia que, en lugar de respaldarlo, prefiere el silencio, la indiferencia. Y eso, para un jugador con la personalidad y la entrega de la Cruz, es veneno puro. Un jugador que necesita el amor del club, la confianza del entrenador, y que hoy en Flamengo no lo encuentra. Se habla de un pacto de caballeros roto, de palabras que se llevó el viento y que dejaron una herida profunda en el uruguayo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Flamengo se equivocó al no cuidar a su figura? El desgaste no es solo dirigencial, es deportivo. La relación con el entrenador y sus ayudantes es fría, profesional al límite. Muchos aseguran que hay una brecha táctica insalvable. El técnico lo quiere en una posición que no es la que más rinde y Nico se siente atado, sin la libertad que tenía en River. Este cortocircuito no es solo dirigencial, es deportivo. Es un problema de fondo que se traslada a la cancha y afecta el rendimiento de uno de los jugadores más importantes del plantel. Nico, acostumbrado a ser el eje del juego, el que generaba los espacios, el que desequilibraba, ahora se siente en una jaula de oro. Muchos aseguran que él se siente encajonado en un sistema que no lo beneficia, que lo limita. Y eso, para un jugador de su talla, es algo que no se puede aguantar. El silencio en el vestuario de Flamengo es elocuente. Sus compañeros, que ven la situación, no se meten. Muchos aseguran que saben que hay un problema, pero nadie se anima a hablar. El ambiente está tenso, se respira un aire de incertidumbre. Y en ese clima enrarecido, con la presión de la hinchada, con el bajo rendimiento del equipo, la puerta de salida es cada vez más tentadora. Es un jugador que necesita el amor,
el cariño de la gente. Y en Flamengo, un club de estrellas, se siente uno más. Muchos aseguran que Nico no es un jugador para ser uno más. Es un jugador que necesita ser el motor del equipo, y en Flamengo no lo dejan. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque este no es un rumor. La dirigencia de Flamengo, que al principio se mantuvo en silencio, ya sabe de la situación. Los rumores hablan de una reunión entre la cúpula dirigencial y el cuerpo técnico, donde se discutió la situación de la Cruz. Muchos aseguran que la dirigencia le pidió al técnico que hablara con Nico, que lo convenciera de quedarse. Pero el técnico se negó, dijo que el problema es del jugador. Una situación que, lejos de calmar las aguas, las encendió aún más. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que la dirigencia de Flamengo debería haber intervenido antes? Y aquí es donde todo cambió. Porque un jugador que no se siente a gusto en su club, es un jugador que tiene la mente puesta en otro lado. Y ese otro lado, para Nico de la Cruz, siempre fue River. Siempre. Desde el día que se fue, siempre soñó con volver. Siempre soñó con volver a pisar el Monumental, con volver a sentir el amor de la gente, con volver a ser el motor de su equipo. Muchos aseguran que Nico nunca dejó de ser de River, y River nunca dejó de ser su casa. Un amor que, para un jugador de su talla, es algo que no se puede comprar con dinero. El llamado del jefe, la intervención de Gallardo que lo cambió todo. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque si bien el rumor de la mala relación de la Cruz con Flamengo ya circulaba, lo más importante es lo que pasó en el otro lado de la vereda. La dirigencia de River, que siempre estuvo atenta a la situación de su exjugador, vio una ventana, pero lo más fuerte llegó cuando se metió de lleno en la negociación. Gallardo no le habló de dinero, un sueño lejano, ni de contratos. De repente, le habló de convirtió fútbol, en una realidad de la importancia tangible de su figura en el plantel, de la necesidad de tener a un jugador de su jerarquía en un momento de recambio. Muchos aseguran que Gallardo le dijo: Nico, te necesito. Necesito tu entrega, tu garra, tu liderazgo. Sos la pieza que nos falta para volver a ser el equipo que fuimos. La gente te ama, el club te necesita. Un mensaje que, de confirmarse, sería una de las noticias más conmovedoras de los últimos años. Un ídolo que, a pesar de estar en uno de los clubes más grandes del continente, extraña su casa, extraña su gente, extraña el sentimiento de pertenencia. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el llamado de Gallardo es la clave de esta operación? La operación Retorno, que se maneja con un hermetismo total, ya está en marcha. El contacto con el entorno del jugador es permanente. Muchos aseguran que la dirigencia de River le abrió los brazos de par en par. Le dijo: te esperamos con los brazos abiertos, es tu casa. Un mensaje que, en un momento de crisis y de desilusión, es música para los oídos del uruguayo. Un jugador que, con su regreso, no solo aportaría lo deportivo, sino también lo emocional. Un jugador que, con su presencia, volvería a unir a la hinchada y a los jugadores. Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró la jugada maestra de River. La dirigencia, aprovechando el descontento de la Cruz, no va a ir por la compra de su pase, un pase que es millonario. La estrategia es otra, más sutil, más audaz. Muchos aseguran que se buscará un préstamo con una opción de compra, una forma de sacar al jugador de la situación actual sin tener que desembolsar una cifra astronómica. Una jugada maestra que, si se concreta, le daría a River un refuerzo de jerarquía, un ídolo que regresa, sin desarmar su economía. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que River está jugando de forma brillante este partido? El dilema del corazón, el regreso del ídolo y el amor que no tiene precio. Y ahora, la parte que nos toca el corazón. Porque el regreso de Nico de la Cruz a River no es un simple pase. Es el regreso del ídolo, del jugador que se fue en la cima y que volvería para dar una mano en un momento clave. Muchos aseguran que el amor de Nico por River es algo que no tiene precio, un amor que está por encima de todo. El dinero, la fama, todo eso queda en un segundo plano. El hincha de River, que nunca lo olvidó, que siempre lo tuvo en su corazón, ahora se ilusiona. Se enloquece. La posibilidad de volver a verlo con la banda roja cruzada en el pecho es una inyección de adrenalina, un golpe de efecto que el plantel y la hinchada necesitan. Muchos aseguran que la vuelta de Nico sería un antes y un después. Un líder en el vestuario, un crack en la cancha. Un jugador que, con su regreso, no solo aportaría lo deportivo, sino también lo emocional. Un jugador que, con su presencia, volvería a unir a la hinchada y a los jugadores. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que el propio jugador
a través de sus allegados, ya le comunicó a River su deseo de volver. Muchos aseguran que Nico quiere volver a River, quiere volver a su casa. El problema no es el dinero, es el amor. Un mensaje que, de confirmarse, sería una de las noticias más conmovedoras de los últimos años. Un ídolo que, a pesar de estar en uno de los clubes más grandes del continente, extraña su casa, extraña su gente, extraña el sentimiento de pertenencia. Se habla de una charla por videollamada, en la que De la Cruz se habría emocionado hasta las lágrimas al hablar de River. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el amor por la camiseta es más fuerte que todo? La pesadilla de Flamengo, la crisis deportiva, el miedo a la bomba y la jugada que los deja sin salida. Y aquí es donde todo cambió. Porque la noticia de la posible salida de la Cruz no es una buena noticia para Flamengo. Un club que, a pesar de su poderío económico, está en una crisis deportiva. Un plantel que no logra encontrar su rumbo, un vestuario que es un polvorín a punto de explotar, una dirigencia que está en el ojo de la tormenta. Y la salida de un jugador de la jerarquía de Nico de la Cruz, un ídolo en potencia, sería un golpe durísimo, un golpe que podría desatar un auténtico caos. Muchos aseguran que la dirigencia de Flamengo no sabe cómo manejar la situación. Están entre la espada y la pared. Si lo dejan ir, la hinchada se les va a venir encima. Si lo retienen, van a tener un jugador frustrado en el plantel. Un dilema que los deja sin salida, una pesadilla que se hizo realidad. La jugada de River, silenciosa y audaz, los dejó sin margen de maniobra. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la dirigencia de Flamengo, ante la presión, podría ceder. Muchos aseguran que la dirigencia ya le comunicó al entorno de la Cruz que, si River hace una oferta formal, la van a analizar. No quieren problemas, no quieren un escándalo. Un mensaje que es, en sí mismo, una rendición. La aceptación de que la relación está rota y de que lo mejor para ambas partes es una salida. Y esto nos hace preguntarnos, ¿estamos presenciando la caída de un gigante? ¿Es la crisis de Flamengo tan profunda que la salida de un ídolo es una opción real? Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Flamengo está viviendo su peor momento deportivo y dirigencial? El jaque al rey, el ingenio de River y la estrategia que desarma al gigante brasileño. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque detrás de la operación de la Cruz, se esconde una jugada maestra que demuestra el ingenio y la estrategia de la dirigencia de River en el mercado. El jaque al rey no es solo futbolístico, es económico, es mediático, es emocional. La dirigencia de River sabía que no podía competir con Flamengo en el plano económico, en el de la billetera. Por eso, eligieron el camino del corazón, el de la identidad, el de la pertenencia. La estrategia fue clara. No ir a la guerra con Flamengo, sino ir por el jugador. Convencerlo de que River es su casa, de que su lugar en el mundo está en el Monumental. Muchos aseguran que la dirigencia de River se contactó con gente clave del entorno de Nico para que lo ablandaran, para que le hablaran del amor del hincha, del proyecto deportivo, de la importancia de su figura en el plantel. Una jugada de ajedrez en la que River se saltó la primera línea de defensa de Flamengo y fue directo al corazón de su figura. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que esta jugada no es un caso aislado. La dirigencia de River, con este movimiento, está sentando un precedente. Está demostrando que se puede competir con los gigantes de América sin la necesidad de tener un presupuesto ilimitado. Muchos aseguran que esta es la nueva forma de River de hacer mercado. Ir por los jugadores que tienen un vínculo emocional con el club, y no por los que solo ven la plata. Una estrategia que, de funcionar, podría cambiar para siempre el paradigma del mercado de pases en Sudamérica. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el ingenio de River desarma al gigante brasileño? El impacto en el superclásico, el duelo de ídolos y la pesadilla que se viene para Boca. Y aquí es donde el fútbol argentino se paraliza. Porque el regreso de Nico de la Cruz a River tendría un impacto directo en el superclásico. El duelo entre River y Boca no volvería a ser el mismo. Porque si de la Cruz regresa, volvería a estar en la cancha, en el Monumental, en la Bombonera, en el partido más importante del fútbol argentino. Muchos aseguran que, con Nico en la cancha, el superclásico se convierte en otra cosa. En un duelo de titanes. El hincha de Boca, que ya sufrió a De la Cruz en partidos clave, que lo vio marcar goles en finales, que lo vio en su mejor nivel, ahora tiene una pesadilla. El jugador que más los lastimó, el que más los hizo sufrir, podría volver. Y no solo eso. Volvería con la sed de revancha, con las ganas de volver a ser campeón con su club, con un hambre de gloria que, para un jugador como él, es insaciable.
Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró un dato. El entrenador de River, que está fascinado con el posible regreso del uruguayo, ya le habría prometido un rol protagónico en los superclásicos. Muchos aseguran que el DT lo ve como la pieza clave para ganar la batalla en el mediocampo, como el jugador que puede romper el partido con una jugada, con una corrida, con un gol. Y esto, déjame decirte, es un mensaje claro para el eterno rival. La guerra, esa guerra que se juega en la cancha, ya tiene un nuevo protagonista. Y ese protagonista, para el hincha de Boca, es un fantasma que vuelve del pasado para atormentarlos. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el regreso de Nico de la Cruz a River sería la peor pesadilla para Boca? El impacto global, la noticia que trasciende fronteras y los efectos en el mercado internacional. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque esta noticia no solo sacude a la Argentina. El impacto de la posible llegada de la Cruz a River es global, un terremoto que se siente en cada rincón del planeta futbolístico. La prensa internacional, que ya había puesto sus ojos en el fútbol argentino por la gran cantidad de estrellas que ha exportado, ahora se hace eco de este pase. Medios de Colombia, España, Brasil e Italia ya están reportando la noticia, hablando del fichaje más polémico y audaz de los últimos años. Muchos aseguran que esto es una demostración de la decadencia del fútbol, donde los principios no valen nada. La noticia, además, tiene un impacto directo en el mercado de pases. Los clubes, tanto de Argentina como de afuera, ya están viendo a River como un club que se atrevió a romper los moldes. Y esto, a largo plazo, podría tener consecuencias en las futuras negociaciones, en la manera en que los representantes y los jugadores ven a un club que no le teme a la polémica. Muchos aseguran que River se ha convertido en el nuevo villano del fútbol argentino. Un club que, con esta jugada, no solo se refuerza, sino que también deja claro que está dispuesto a todo con tal de ganar. Y esto, a la larga, puede generar un efecto dominó. Otros clubes, viendo la audacia de River, podrían atreverse a hacer lo mismo. El mercado de pases, que ya es un mundo de tiburones, podría volverse aún más cruel. Los jugadores, que en su momento tenían códigos y respeto por los colores, ahora podrían ver el fútbol como un simple negocio, sin importarle la historia ni la camiseta. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que este pase va a cambiar para siempre el mercado de pases? El final que te deja sin aliento y la pregunta que no tiene respuesta. Entonces, ¿qué pasará ahora? El sueño de River se hace cada vez más grande. La pesadilla de Flamengo se hace cada vez más real. Y Nico de la Cruz, el ídolo que se fue en la cima, podría volver a su casa. Pero la pregunta es, ¿estamos a las puertas del regreso más épico de los últimos años o de un simple espejismo que se va a desvanecer en el aire? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? ¿Del lado del sueño de volver a ver a Nico en River, o del lado de la realidad de que el fútbol es un negocio y los ídolos no vuelven? La noticia es tan impactante que es imposible no tener una opinión. Así que te invitamos nuevamente a suscribirte, dejar like y compartir este video con tus amigos que necesiten saber esta noticia. No te quedes afuera del debate. Esto es mucho más que un simple pase de un jugador, es el futuro de varios clubes en juego. Lo que nadie se atrevió a contar, el capítulo 2 de la historia que está por dinamitar el fútbol sudamericano. Si creíste que el pedido de Marcelo Gallardo era la parte más fuerte, espera escuchar la trama detrás de escena, la traición silenciosa, el ajedrez maestro que tiene a River en un jaque mate de película. La bomba que va a reventar las redes, a dividir hinchadas y a marcar un antes y un después en la historia reciente de River y Flamengo. Si pensabas que las idas y vueltas de un mercado de pases eran lo más emocionante, agárrate, porque esto es la verdadera locura. El técnico más ganador de la historia millonaria, el muñeco, ha hecho un pedido personal, una jugada de ajedrez que no es solo deportiva, es emocional, es política, es una bomba atómica. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de un programa de radio. Es una realidad que se acaba de filtrar de una fuente inquebrantable, una bomba que, si se confirma, va a ser el bombazo del año. Según información que llegó a nuestras manos de una fuente de absoluta confianza, el mediocampista uruguayo Nicolás de la Cruz está a un paso de regresar a River Plate, y la llave de todo esto la tiene un solo hombre, Marcelo Gallardo. Sí, escuchaste bien, boludo. El muñeco se plantó y le pidió a la dirigencia el regreso de su jugador fetiche, el motor, el corazón del mediocampo de la era más gloriosa. Y esto, déjame decirte, es mucho más que un simple pase. Es una operación retorno, un acto de amor, una jugada maestra de la dirigencia para traer de vuelta a la pieza que el equipo más necesita. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con esa adrenalina que tanto te gusta,
porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple noticia. Es la trama de un thriller deportivo que tiene como protagonistas a un ídolo en crisis, a un gigante que le extraña y a un técnico que se cansó de las excusas y va por todo. Es la historia de una declaración que nadie vio venir y de una oportunidad que River no puede, ni debe, dejar pasar. La situación en Flamengo, créeme, no es tan idílica como se pinta. Y el llamado del jefe, del único jefe, está a punto de cambiar el destino de dos clubes. El lamento del Mengao, parte 2, el quiebre emocional y el jugador que ya no quiere estar ahí. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que ir al corazón del problema en Brasil. Lo que se pensaba que era un simple descontento, se ha transformado en un quiebre emocional total. De la Cruz, el motor incansable de la era dorada de River, llegó a Flamengo con la promesa de ser el líder, el amo del mediocampo, el que llevaría al equipo a ganar todo. Pero la realidad, según fuentes cercanas al jugador, fue un balde de agua fría. Muchos aseguran que se sintió como un engranaje más en una maquinaria que no lo necesitaba de verdad. La dirigencia de Flamengo lo compró por su potencial, pero lo dejó a la deriva en un vestuario plagado de egos, donde la figura de Nico no se respetó. Se lo puso a pelear por un puesto, a competir con otros jugadores que no tienen su jerarquía ni su sentido de la pertenencia. Y eso, para un jugador con la mentalidad ganadora y el orgullo de Nico, es una puñalada. El desgaste no es solo dirigencial, es deportivo y psicológico. La relación con el entrenador y sus ayudantes es fría, profesional al límite. Muchos aseguran que el técnico de Flamengo lo ve como un volante más, sin la libertad táctica que Gallardo le daba para romper líneas y crear juego. Este cortocircuito no es solo dirigencial, es deportivo. Es un problema de fondo que se traslada a la cancha y afecta el rendimiento de uno de los jugadores más importantes del plantel. Nico, acostumbrado a ser el eje del juego, el que generaba los espacios, el que desequilibraba, ahora se siente en una jaula de oro. Muchos aseguran que él se siente encajonado en un sistema que no lo beneficia, que lo limita. Y eso, para un jugador de su talla, es algo que no se puede aguantar. El silencio en el vestuario de Flamengo es elocuente. Sus compañeros, que ven la situación, no se meten. Muchos aseguran que saben que hay un problema, pero nadie se anima a hablar. El ambiente está tenso, se respira un aire de incertidumbre. Y en ese clima enrarecido, con la presión de la hinchada, con el bajo rendimiento del equipo, la puerta de salida es cada vez más tentadora. Es un jugador que necesita el amor, el cariño de la gente. Y en Flamengo, un club de estrellas, se siente uno más. Muchos aseguran que Nico no es un jugador para ser uno más. Es un jugador que necesita ser el motor del equipo, y en Flamengo no lo dejan. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque este no es un rumor. La dirigencia de Flamengo, que al principio se mantuvo en silencio, ya sabe de la situación. Los rumores hablan de una reunión entre la cúpula dirigencial y el cuerpo técnico, donde se discutió la situación de la Cruz. Muchos aseguran que la dirigencia le pidió al técnico que hablara con Nico, que lo convenciera de quedarse. Pero el técnico se negó, dijo que el problema es del jugador. Una situación que, lejos de calmar las aguas, las encendió aún más. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Flamengo se equivocó al no cuidar a su figura? Y aquí es donde todo cambió. Porque un jugador que no se siente a gusto en su club, es un jugador que tiene la mente puesta en otro lado. Y ese otro lado, para Nico de la Cruz, siempre fue River. Siempre. Desde el día que se fue, siempre soñó con volver a pisar el Monumental, con volver a sentir el amor de la gente, con volver a ser el motor de su equipo. Muchos aseguran que Nico nunca dejó de ser de River, y River nunca dejó de ser su casa. Un amor que, para un jugador de su talla, es algo que no se puede comprar con dinero. El llamado del jefe, la revancha silenciosa, como Gallardo se metió en el alma del jugador. Espera a conocer el detalle que cambió todo. Porque si bien el rumor de la mala relación de la Cruz con Flamengo ya circulaba, lo más importante es lo que pasó en el otro lado de la vereda. La dirigencia de River, que siempre estuvo atenta a la situación de su jugador, vio una ventana, una grieta, y se metió de lleno en la negociación. Lo que parecía un sueño lejano, de repente, se convirtió en una realidad tangible. Y la pieza clave de esta operación, la que dio el primer paso, fue nada más y nada menos que Marcelo Gallardo. El técnico más ganador de la historia de River, el que lo trajo al club, el que lo hizo crecer, el que lo convirtió en ídolo, no se quedó quieto. Muchos aseguran que Gallardo llamó a Nico. Una llamada personal, de corazón a corazón. No como técnico, sino como el hombre que le dio su confianza, el que lo vio crecer. Un llamado que, para De la Cruz, fue una inyección de adrenalina,
una caricia al alma, una señal de que el amor por River, por su gente, por su historia, sigue intacto. La operación retorno, que se maneja con un hermetismo total, ya está en marcha. El contacto con el entorno del jugador es permanente. Muchos aseguran que la dirigencia de River le abrió los brazos de par en par. Le dijo: te esperamos con los brazos abiertos, es tu casa. Un mensaje que, en un momento de crisis y de desilusión, es música para los oídos del uruguayo. Un jugador que, con su regreso, no solo aportaría lo deportivo, sino también lo emocional. Un jugador que, con su presencia, volvería a unir a la hinchada y a los jugadores. Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró la jugada maestra de River. La dirigencia, aprovechando el descontento de la Cruz, no va a ir por la compra de su pase, un pase que es millonario. La estrategia es otra, más sutil, más audaz. Muchos aseguran que se buscará un préstamo con una opción de compra, una forma de sacar al jugador de la situación actual sin tener que desembolsar una cifra astronómica. Una jugada maestra que, si se concreta, le daría a River un refuerzo de jerarquía, un ídolo que regresa, sin desarmar su economía. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que River está jugando de forma brillante este partido? El dilema del corazón, el regreso del ídolo y el amor que no tiene precio. Y ahora, la parte que nos toca el corazón. Porque el regreso de Nico de la Cruz a River no es un simple pase. Es el regreso del ídolo, del jugador que se fue en la cima y que volvería para dar una mano en un momento clave. Muchos aseguran que el amor de Nico por River es algo que no tiene precio, un amor que está por encima de todo. El dinero, la fama, todo eso queda en un segundo plano. El hincha de River, que nunca lo olvidó, que siempre lo tuvo en su corazón, ahora se ilusiona. Se enloquece. La posibilidad de volver a verlo con la banda roja cruzada en el pecho es una inyección de adrenalina, un golpe de efecto que el plantel y la hinchada necesitan. Muchos aseguran que la vuelta de Nico sería un antes y un después. Un líder en el vestuario, un crack en la cancha. Un jugador que, con su regreso, no solo aportaría lo deportivo, sino también lo emocional. Un jugador que, con su presencia, volvería a unir a la hinchada y a los jugadores. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que el propio jugador, a través de sus allegados, ya le comunicó a River su deseo de volver. Muchos aseguran que Nico quiere volver a River, quiere volver a su casa. El problema no es el dinero, es el amor. Un mensaje que, de confirmarse, sería una de las noticias más conmovedoras de los últimos años. Un ídolo que, a pesar de estar en uno de los clubes más grandes del continente, extraña su casa, extraña su gente, extraña el sentimiento de pertenencia. Se habla de una charla por videollamada, en la que De la Cruz se habría emocionado hasta las lágrimas al hablar de River. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu postura. ¿Crees que el amor por la camiseta es más fuerte que todo? La pesadilla de Flamengo, la crisis deportiva, el miedo a la bomba y la jugada que los deja sin salida. Y aquí es donde todo cambió. Porque la noticia de la posible salida de la Cruz no es una buena noticia para Flamengo. Un club que, a pesar de su poderío económico, está en una crisis deportiva. Un plantel que no logra encontrar su rumbo, un vestuario que es un polvorín a punto de explotar, una dirigencia que está en el ojo de la tormenta. Y la salida de un jugador de la jerarquía de Nico de la Cruz, un ídolo en potencia, sería un golpe durísimo, un golpe que podría desatar un auténtico caos. Muchos aseguran que la dirigencia de Flamengo no sabe cómo manejar la situación. Están entre la espada y la pared. Si lo dejan ir, la hinchada se les va a venir encima. Si lo retienen, van a tener un jugador frustrado en el plantel. Un dilema que los deja sin salida, una pesadilla que se hizo realidad. La jugada de River, silenciosa y audaz, los dejó sin margen de maniobra. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que la dirigencia de Flamengo, ante la presión, podría ceder. Muchos aseguran que la dirigencia ya le comunicó al entorno de la Cruz que, si River hace una oferta formal, la van a analizar. No quieren problemas, no quieren un escándalo. Un mensaje que es, en sí mismo, una rendición. La aceptación de que la relación está rota y de que lo mejor para ambas partes es una salida. Y esto nos hace preguntarnos, ¿estamos presenciando la caída de un gigante? ¿Es la crisis de Flamengo tan profunda que la salida de un ídolo es una opción real? Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Flamengo está viviendo su peor momento deportivo y dirigencial? El jaque al rey, el ingenio de River y la estrategia que desarma al gigante brasileño. Espera a conocer el detalle que cambió todo.
Porque detrás de la operación de la Cruz, se esconde una jugada maestra que demuestra el ingenio y la estrategia de la dirigencia de River en el mercado. El jaque al rey no es solo futbolístico, es económico, es mediático, es emocional. La dirigencia de River sabía que no podía competir con Flamengo en el plano económico, en el de la billetera. Por eso, eligieron el camino del corazón, el de la identidad, el de la pertenencia. La estrategia fue clara. No ir a la guerra con Flamengo, sino ir por el jugador. Convencerlo de que River es su casa, de que su lugar en el mundo está en el Monumental. Muchos aseguran que la dirigencia de River se contactó con gente clave del entorno de Nico para que lo ablandaran, para que le hablaran del amor del hincha, del proyecto deportivo, de la importancia de su figura en el plantel. Una jugada de ajedrez en la que River se saltó la primera línea de defensa de Flamengo y fue directo al corazón de su figura. Pero lo más fuerte llegó cuando se supo que esta jugada no es un caso aislado. La dirigencia de River, con este movimiento, está sentando un precedente. Está demostrando que se puede competir con los gigantes de América sin la necesidad de tener un presupuesto ilimitado. Muchos aseguran que esta es la nueva forma de River de hacer mercado. Ir por los jugadores que tienen un vínculo emocional con el club, y no por los que solo ven la plata. Una estrategia que, de funcionar, podría cambiar para siempre el paradigma del mercado de pases en Sudamérica. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el ingenio de River desarma al gigante brasileño? El impacto en el superclásico, el duelo de ídolos y la pesadilla que se viene para Boca. Y aquí es donde el fútbol argentino se paraliza. Porque el regreso de Nico de la Cruz a River tendría un impacto directo en el superclásico. El duelo entre River y Boca no volvería a ser el mismo. Porque si de la Cruz regresa, volvería a estar en la cancha, en el Monumental, en la Bombonera, en el partido más importante del fútbol argentino. Muchos aseguran que, con Nico en la cancha, el superclásico se convierte en otra cosa. En un duelo de titanes.